i a més és empresari. No li agradaria ser president del Barça? No. Home? Jo sí que no, Déu me'n reguard. No? Per què? A més de que hi ha altres candidats, ara n'hi ha uns quants, que són molt millors que jo, de manera que... Però a part d'això no en sento en vocació, vamos. Durante la dictadura franquista, la patronal y los sindicatos estaban fusionados en aquello llamado la organización sindical. Tenía un sindicalismo en el régimen de Franco que era extraño, que era raro. Estaban unidos los empresarios y los trabajadores, aunque en distintas plantas del mismo edificio. Llegada la democracia, la patronal tenía que reorganizarse desde el sector privado. Y eso fue lo que hizo el señor Ferrer Salat cuando, con ayuda de Max Mazin, fundó la COE. Tenemos la certeza de que solamente dentro del marco de la libre empresa pueden resolverse los problemas económicos y sociales y que aquellas soluciones políticas que ignoran o atacan a la libre empresa conducen a la mediocridad y al malestar. Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la cual ha habido 5 presidentes. El primero fue el propio señor Ferrer Salat, porque el señor Max Mazin no quiso ocupar tal responsabilidad, quizá por sus orígenes, y que fue el encargado de las primeras negociaciones con el gobierno y con los sindicatos. Lo que es evidente es que en la historia de España no debe repetirse jamás aquellas luchas sociales que antaño tuvimos y que condujo a nuestro país a un verdadero caos y a un baño de sangre y de miseria. En esa época eran piezas pesadas de la COE, la CEIM de Madrid, que había fundado el señor don José Antonio Segurado, Foment de Treball en Cataluña, y también CEPIME, la entidad de la pequeña y mediana empresa que ha fundado el señor don Agustín Rodríguez Sagún, que luego fue ministro del Duque de Suárez. Ferrer Salat, presidente de la COE, es alto, delgado, culto, rico, educado y amable. Parece un empresario del Renacimiento. ¿Es usted un político o un empresario? Pues desde luego un empresario. Un empresario, pero también un empresario preocupado por los temas públicos de España. Se decía que la COE se llevaba bastante mal con el presidente don Adolfo Suárez, aunque bastante bien con sus vicepresidentes, y muy en particular con el señor don Fernando Abril Martorell, algo que no ayudó mucho a que hubiera buena relación entre el señor Suárez y el señor Abril. Se especula que la patronal no vio demasiado mal que el señor Suárez saliera del poder y llegara el señor Calvo Sotelo, y el señor Ferrer Salat ocupaba la presidencia de la COE cuando gobernó la izquierda por primera vez, cuando el señor don Felipe González ganó las elecciones, y estuvo en Televisión Española para hablar de ello. La posición de la COE respecto ante un triunfo socialista, un gobierno socialista. Usted, creo que lo he oído alguna vez decir que ustedes se opondrán al programa económico del Partido Socialista. En cualquier cosa, si quiere usted matizar o decir, creo que es una ocasión importante para ello. Bueno, en primer lugar, si se confirma, como hay todos los síntomas, que va a ganar el Partido Socialista, lo primero en democracia es felicitarle. Creo que esto es lo primero que hay que hacer y estas son las reglas del juego de la democracia. Cuando ustedes, que eso se confirma cuando ustedes reciban los datos que estimen oficiales o como ustedes quieran, ¿ustedes felicitarán públicamente al partido? Lo primero, asimismo lo hice también en la última ocasión en Andalucía y al día siguiente, el día 24 de mayo. El programa económico, creo que en estos momentos lo que hay que intentar es un programa que resuelva, que ayude a resolver los 3 grandes problemas que tenemos, que es el paro, unos 2 millones de parados, que es un estancamiento económico y que es, por otra parte, un incremento del coste de vida considerable, cerca del 16%. Y hay que juzgar el programa en función de que ayude a resolver estos problemas. El señor Ferrer Salat ocupó la presidencia de la COE hasta 1984, en que se retiró para ocupar la presidencia del Comité Olímpico Español. En ese momento, el que ha sido secretario de la COE y número 2 es don José María Cuevas, quien le reemplaza como presidente. En realidad era el candidato continuista. De hecho, se especulaba con el que el señor Cuevas había sido quien de verdad había mandado en la COE desde el minuto número 1, aunque el señor Ferrer Salat ocupara formalmente la presidencia. Su elección no fue pacífica. El señor Segurado de CEIM entendía que le correspondía a él ocupar la presidencia, y de hecho ni siquiera asistió a la asamblea en la que se escogió como presidente al señor Cuevas como señal de protesta. Y poco después de que el señor Cuevas fuera elegido presidente de la COE, el señor Segurado se retiró de la CEIM y se metió en política con el Partido Liberal, del que ya hemos hablado en otra pieza. El número 2
era el secretario general don Juan Jiménez Aguilar. El señor Cuevas fue reelegido como candidato único en todas las asambleas sistemáticamente que hubo después, y se le consideraba alguien muy dialogante y con el que se podía llegar a acuerdos, tanto en el gobierno de don Felipe González como en el gobierno de don José María Aznar. Pues por decirlo de una manera muy gráfica, con el jefe de todos los empresarios, con don José María Cuevas, que está ya en sus pantallas. Buenas noches, señor Cuevas. Muy buenas noches. Y hay quien dice que después del presidente del gobierno es el más poderoso y en algunas cuestiones tiene más poder de decisión que el propio presidente. Eso es lo que dicen algunos. Rindo culto efectivamente al trabajo, a la organización, a la eficacia, y creo que esos son unas dotes bastante relacionadas con lo que es la actividad del mundo empresarial y de cualquier empresario o cualquier profesional de la empresa. Hay un dato a tener en cuenta. El señor Cuevas no era un empresario. No había creado empresas ni tenía cientos de trabajadores. Los empresarios le elegían como interlocutor, pero era básicamente un abogado y un gestor, no un empresario, que es un punto a tener en cuenta. Pero tenía la confianza de los empresarios. Es evidente es que cualquier decisión que se tome en cambio de financiación de la seguridad social, de reducir las cuotas, va a estar ligado a cuál sea la evolución salarial del presente año, va a estar ligado a cuáles sean las perspectivas de que se cumpla el objetivo de inflación del 5% y va a estar ligado, pues por lo tanto, a que la financiación en general del sector público se desarrolle también en las mismas líneas en las que se establecieron en los compromisos del mes de septiembre. En el año 2006 se celebró otra asamblea de la COE, ya con el señor Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, y ahí el señor Cuevas fue reelegido una vez más como presidente de la COE por unanimidad. Pero no duró mucho tiempo, porque ya la salud tenía otros planes, quedó indispuesto para seguir ejerciendo la presidencia. De hecho, moriría poco después. Negociad siempre, y cuando la negociación se vuelva imposible, seguid negociando. En vez de convocar una asamblea para elegir a un nuevo presidente de la COE, se decidió que los 11 vicepresidentes de la COE votaran entre ellos cuál sería el nuevo presidente de la COE, algo que estaba previsto en el reglamento. Aspiraban principalmente dos personas: el señor Díaz Ferrán, que era el presidente de CEI, por tanto de los empresarios madrileños, y el señor don Santiago Herrero, que era el presidente de la patronal andaluza. Algunos medios de comunicación presentaban siempre a la patronal madrileña como más cercana al gobierno de Madrid y por tanto al Partido Popular, y en cambio a la patronal andaluza más cercana al gobierno andaluz y por tanto al Partido Socialista Obrero Español. Pero no parecía que fuera un tema demasiado político. El caso es que por 2 votos contra 9 ganó el señor Díaz Ferrán. Pero su llegada al poder fue muy poco pacífica, porque el señor Jiménez Aguilar siguió siendo secretario y bastaron unos meses para que se viera que no eran compatibles. Básicamente porque el señor Jiménez Aguilar quería seguir ejerciendo una serie de competencias que mantenía desde la época del señor Cuevas, que el señor Díaz Ferrán no tenía intención de seguir manteniendo. Al final no se pusieron poner de acuerdo. Como el secretario no quería dimitir, el señor Díaz Ferrán convocó un comité ejecutivo expreso en 2008 únicamente para votar la destitución del señor Jiménez Aguilar. Una votación que fue bastante caótica porque en el momento en el que se votaba que era destituido le dio un infarto, aunque ya se había votado la destitución. Y aunque el señor Díaz Ferrán ofreció anular la votación y repetirla, finalmente, tras sobrevivir a la angina de pecho, el señor Jiménez Aguilar aceptó presentar su dimisión y llevarse 1,8 millones de euros de indemnización. Si el Gobierno hubiera tenido en cuenta nuestras aportaciones en el momento en que se las planteamos y las hubiera puesto en práctica de manera decidida y a tiempo, nuestra economía habría evitado el grado de deterioro en el que actualmente se encuentra y la recuperación estaría más próxima. El señor Díaz Ferrán, al contrario que el señor Cuevas, sí era un empresario, sí tenía empresas, sí había creado puestos de trabajo y probablemente de todos los presidentes de la COE que hemos tenido era el que mejor comunicaba, el que mejor hablaba. Digamos que los presidentes de la COE no suelen tener grandes intervenciones en televisión porque no son gente acostumbrada a la televisión. El señor Díaz Ferrán no parecía llevarse mal con la pantalla siempre que estaba para explicar la posición de los empresarios. Nosotros creemos que el asentismo laboral, el mal uso del asentismo, no estamos hablando lógicamente de las personas que de verdad estén enfermas o que de verdad hayan tenido un accidente de trabajo. Hablamos, bueno, pues siempre hay un porcentaje en la plantilla pequeño,
pues que incurre mucho en un asentismo poco claro. Bueno, ahí queremos la colaboración de los sindicatos, como se ha hecho en otros países europeos, con éxito. Porque cuando una persona no va al trabajo con un asentismo que no es real, cuando es una falta de trabajo que no es real, está perjudicando, y de manera especial, repito, en la pequeña y mediana empresa, está perjudicando a los trabajadores de esa empresa y al empresario. ¿Por qué? Pues una empresa con 10, 12 trabajadores, pues si le faltan 2 un día y de verdad no tenían que haber faltado, pues no puede salir a la calle a buscar 2 trabajadores para ese día o para 3 días. Al final el trabajo se reparte entre los trabajadores que tiene esa empresa, con lo cual están perjudicando a los trabajadores que hay. La productividad es menor porque es difícil que 10 hagan los que hacían 12, se perjudica también a la empresa y todo es un perjuicio. Queremos buscar soluciones para este asunto. Ahora, con esta crisis, ha bajado el asentismo laboral. Prueba evidente de que el que había, pues había una parte que no era real. Eso es Señor otro tema, Ferran, si le parece, que queremos hablar de ello. Y luego le quiero decir que nosotros nunca hemos propuesto abaratar el despido. Y nunca hemos propuesto el despido libre. Eso quiero que quede muy claro. Jamás hemos propuesto abaratar el despido y el despido libre. Mire, ahora hay muchos contratos, pero hay sobre todo 2 de contratos fijos o indefinidos, que uno es de 45 días de indemnización en caso de despido y otro de 33, que solo es para determinados colectivos. Bien. Y luego hay contratos temporales. En estos momentos estamos en un 25% de temporalidad. Contratos temporales que son malos para el trabajador y que también son malos para el empresario. Y me vuelvo a referir otra vez a la pequeña y mediana empresa y al empresario autónomo. Son malos también para la empresa y son malos para el trabajador. El trabajador queremos todo lo contrario, que todos esos contratos temporales que son malos para el trabajador y malos para el empresario se conviertan en contratos indefinidos con una indemnización que es la media de Europa. Estamos hablando de 20 días, pero es un tema a consensuar con los sindicatos. Déjeme que termine. Y que además, esos que tienen ese contrato temporal pasen con esos contratos fijos, indefinidos, y que los que están parados, cuando empecemos a salir de la crisis y vuelvan a tener un empleo, no tengan un empleo temporal, sino que tengan también un empleo fijo e indefinido. Por desgracia, sería el que mejor hablaba, pero no sería el más honesto según sentencias judiciales. Era el presidente de la COE cuando se produjo la crisis económica y la crisis también afectó a sus empresas, especialmente a Viajes Marsans, donde estaba él y su socio el señor don Gonzalo Pascual. El escándalo por la quiebra de sus empresas le obligó a dimitir en el año 2010. Es de sentido común que Gerardo Díaz Ferrán no puede ni debe continuar siendo el presidente de la patronal. El cierre de Ercomet, tras inmovilizar a un juez británico sus aviones por impago de los alquileres, es la culminación de graves desdichas empresariales. Desde la compra de aerolíneas argentinas, a él y a su socio Gonzalo Pascual les ha pasado de todo y casi nada bueno. A mí no me cabe duda de que es un hombre honorable y una persona cabal. No le veo atrincherándose en su despacho. El presidente de la COE no solo tiene que ser inmune a las presiones, sino que también debe de parecerlo. Y en el caso de Díaz Ferrán, eso ya es imposible. Yo creo que la decisión la he tomado en el momento oportuno y le quiero decir que yo no he recibido durante estos meses ningún tipo de presión por ningún miembro del Comité Ejecutivo ni de la Junta Directiva. Y yo no me voy a jubilar, yo voy a seguir siendo empresario hasta el final. Pero lo peor no fue eso, lo peor es cuando se descubrió que había un chanchullo del señor Díaz Ferrán y el señor Pascual para ocultar parte de su patrimonio y no tener que responder de las deudas que debían a sus empleados. Dentro de este coche iba detenido Gerardo Díaz Ferrán por presunto blanqueo de capitales. Ha sido tras el registro que la Policía Nacional ha hecho en la vivienda del empresario en Madrid. El expresidente de la patronal es uno de los 9 detenidos en la Operación Crucero. También se han registrado otras viviendas y empresas, tanto en Madrid como en Valencia. Sobre las 3 de la tarde, agentes de la Brigada de Blanqueo de la Policía Nacional trasladaban detenido a Gerardo Díaz Ferrán. Llevaban horas registrando su domicilio en una conocida urbanización de Madrid en busca de pruebas. Han encontrado 150.000 euros en efectivo y 1 kilo de oro. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, al frente de la operación, le acusa de blanquear dinero y de ocultar bienes para esquivar su embargo y evitar así pagar sus deudas. El cierre de Marsans dejó a unos 10.000 acreedores con pocas expectativas de cobrar. La Fiscalía asegura que Díaz Ferrán desvió a Suiza desde una empresa del grupo en Irlanda casi 5 millones de euros. El juez Velasco ha ordenado investigar si hay más capitales en otros paraísos fiscales y la posible ocultación de numerosos inmuebles a través de un entramado de sociedades. El señor Pascual fallecería y se evitaría grandes problemas de juicios, no así el señor Díaz Ferrán, que iría a la cárcel.
Hoy le acusan de defraudar 99 millones de euros a Hacienda cuando Ercomet compró Aerolíneas Argentinas a la Sociedad Estatal de Participaciones, SEPI, por el precio simbólico de €1. Ni tenía ningún interés en saberlo, porque para eso estaba mi socio que lo llevaba. Antes que esto, en el año 2010, se había convocado otra asamblea para elegir al nuevo presidente de la COE, presentándose dos candidatos. De nuevo, don Santiago Herrero, por parte de los andaluces, y esta vez el que se presentó era, como alternativa, era el señor don Juan Rosell, por parte de la patronal catalana. Por parte de la prensa catalana, se comenzó a publicar que seguro que el señor Rosell no sería elegido visto el anticatalanismo que había en Madrid. Mientras que otros señalaban una vez más a don Santiago Herrero como el hombre de los socialistas. Es cierto que el señor Rosell había apoyado el Estatut de Cataluña del año 2005 e incluso había firmado un manifiesto de apoyo al editorial conjunto de la prensa catalana a favor del Estatut y en contra del Tribunal Constitucional. Pero eso no impidió que la CEIM, encabezada en ese momento por el señor don Arturo Fernández, respaldara al señor Rosell y el señor Rosell se convirtió en presidente de la COE. Hubo 444 votos a favor de Rosell frente a 247 votos a favor del señor don Santiago Herrero, que ya no intentaría más veces ser presidente de la COE. Queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando ve a su antecesor, al señor Díaz Ferrán? Pues yo lo conozco desde hace bastante tiempo y me sabe muy mal pues la situación personal que tiene en este momento. Sin duda alguna, una persona que está en la cárcel, pues no me gusta que esté en la cárcel, punto. También entiendo pues, de que todo lo que hemos visto y el conocimiento que tengo pues es básicamente a través de medios de comunicación, pues que debe haber hecho cosas muy gordas. ¿Cuánto daño le ha hecho a la COE que su expresidente esté ahora en la cárcel? Muchísimo. Así de claro. Es terrible. Pero claro, es lo que hay, es lo que tenemos. Y hemos de tratar de combatir pues, esa imagen pues, con la imagen del día a día y del trabajo que nosotros estamos tratando de hacer. Quizá don Arturo Fernández pensaba que si apoyaba en ese momento al señor Rosell, luego en el siguiente mandato el señor Rosell le devolvería el favor y le apoyaría a él. Pero nunca se podría comprobar porque el señor Arturo Fernández no duraría mucho tiempo en la cúpula de la COE ni tampoco de CEIM porque se habría salpicado por el escándalo de las tarjetas Black. Y aunque al contrario que otros, el señor don Arturo Fernández restituyó inmediatamente todo el dinero de las tarjetas Black para evitar ir a la cárcel, aquel escándalo le obligó a dimitir como presidente de CEIM y como vicepresidente de la COE. La comprendo, la entiendo y agradezco muchísimo que vengáis a preguntarme sobre esto porque yo estaría tan indignado como está la opinión pública. Creo que esto es algo más grave de lo que parece. Arturo Fernández se habría gastado 37.000 con su tarjeta, pero sostiene que aunque no tiene remordimientos, ya ha devuelto el dinero. Lo he devuelto en el caso de, no porque me sienta culpable de ese gasto, sino porque entiendo que políticamente y éticamente hay que devolverlo. También hubo un escándalo en Cepime, que llevó a dimitir a su presidente, el señor Terciado, que fue lo que le dio el paso al señor Garamendi, que empezó a destacar como presidente de Cepime. Garamendi sucede en el cargo a Jesús Terciado, quien dimitió hace una semana por presuntos cobros irregulares a Cepime, más de 300.000 euros, a través de empresas de su propiedad. Tras prestar declaración como imputados, el juez que investiga estos hechos ha dejado en libertad con cargos al gerente de la organización, José Manuel Vilar, al secretario general, José Alberto González Ruiz, y al expresidente de Cepime, Jesús Bárcenas. En la siguiente asamblea de la COE, que fue la del año 2014, de nuevo hubo dos candidaturas. La del señor don Joan Rosell, respaldado por la patronal catalana, y la de Cepime, la pequeña y mediana empresa, que presentaba al señor Garamendi. Ganó el señor Rosell, pero la votación no pudo ser más empatada. 300 contra 300. 345 con el señor Rosell, 312 con el señor Garamendi. 2015 apunta a crecimientos del PIB por encima del 2% y a la creación en tiempo completo de trabajo de casi 250.000 puestos. Y lo que es más decisivo, vuelven a crearse empresas. Esa es la gran noticia. Y es que algunas figuras que habían sido claves en la ejecutiva del señor Rosell se habían pasado la candidatura del señor Garamendi.
Los partidos acaban al final y digamos, y ha sido un margen estrecho, pero hay que ganar y cuando se tiene la mayoría, se tiene la mayoría. Es verdad que 4 años desgastan. Hemos planteado una campaña limpia, en positivo, que pensábamos que, bueno, pues que es el momento de participar, ¿no? Cada 4 años hemos quedado a esto. El último cambio se produjo en 2018, cuando, esta vez sí, por fin se logró una candidatura unitaria. Enxo Rosell aceptó respaldar que Jorge Garamendi le reemplazara y desde entonces el señor Garamendi es presidente de la COE. Los estatutos permiten al presidente de la COE incorporar a 5 personas al comité ejecutivo. Y yo os anuncio ya que yo voy a utilizar esta prerrogativa de los estatutos para incorporar a 5 empresarias de este país para ir equilibrando estos temas. Ha sido el señor Garamendi al que le tocó ser testigo del primer gobierno de coalición en España, el del PSOE con Podemos, luego PSOE con Sumar, y aunque en ocasiones ha sido crítico con este gobierno, también ha conseguido acuerdos en temas puntuales con la ministra doña Yolanda Díaz y con los sindicatos. Queremos que de una vez por todas se legisle para que ninguna empresa que haya participado en prácticas corruptas, no hay corrupción sin corruptores. Se permite el lujo de hablar de los corruptores. Es decir, claro, como no sé cómo explicarlo, le echo la culpa a las empresas. Y hay que hablar de ellos, no puedan volver a tener jamás un contrato en la administración pública en nuestro país. El que corrompe es el que tiene la capacidad de dar un contrato y te digo, te doy el contrato si me pagas. No puedo admitirlo y en nombre de las empresas españolas, pues sinceramente nos ofende. Sectores conservadores reprocharon al señor Garamendi que se posicionará a favor de los indultos al señor Oriol Junqueras y el resto de condenados por el procés, aunque en cambio no respaldó la amnistía. El que en tanto tiempo solo haya habido 5 presidentes de la COE se deberá básicamente a que uno de ellos, el señor Cuevas, estuvo casi 25 años. Me extraña mucho que usted sea tan escéptico con la política cuando usted no ha tenido problemas en hablar de política. Los indultos a los golpistas catalanes no eran una cuestión de reforma laboral, no eran una cuestión de mercado de trabajo. Usted dio su opinión política. Por lo tanto, me deja perplejo. ¿Usted ve bien hablar de política o ve mal hablar de política? Me parece, yo sinceramente, me vas a perdonar, eres pura demagogia. Me vas a perdonar que te lo diga. Yo le agradecería, usted no me califique, Miguel Ángel, por favor, no me califique porque al telespectador no le importan sus calificativos. Bueno, a ver, no le importan. No, pero no es calificativo. Bueno, perdóname, y te lo voy a contar claro. Le estoy hablando de usted también me... Bueno, ya oye, aquí no vamos a introducir elementos de tensión porque nunca lo hemos hecho ni lo vamos a permitir. Lo ha hecho él cuando me está llamando en todo el rato. Miguel Ángel, por favor, Miguel Ángel. Si quieres que hable, siempre he defendido la unidad de España, siempre he defendido el Estado de Derecho, siempre he defendido la ley, y quiero que se aclare que se tomaron muy mal y se manipularon incluso literalmente las palabras que dije. Creo que lo aclaré y ahí está dicho, pero bueno, eso sí es incorporar el tema.